Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com. Bienvenidos a Radio Humano. Radio Humano. Espiritualidad, teorías, modelos de pensamiento, plantas de poder, búsqueda. Esto es Radio Humano. Radio Humano. Hola, ¿cómo están? Soy Eliana Isla y estoy aquí con Beto Basilio y con Mario Garnier. No se pierdan por ningún motivo los programas que vienen, y los que vienen, porque van a estar no interesantes, lo que les sigue. Estos programas los vamos a dedicar a lo que son las herramientas de poder o lo que les dicen las medicinas de poder. Beto, Mario. Hola, ¿cómo están a todos? Muchísimo gusto de iniciar el programa número que sigue de Radio Humano. Contento, feliz, y claro que es un temazo que a todos nos atañe, que estamos muy contentos de empezar a compartir con todos ustedes. Beto. Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas? Pues aquí emocionado por poder compartir una vez más con ustedes estos temas que están causando tanta inquietud por todo lo que ha movido tanto interna como externamente y ¿cómo ven si hoy iniciamos con la cereza del pastel, que podría ser esta herramienta que es la que más se está hablando por lo que está causando en efectos tanto positivos como negativos, que es el bufo alvarius? Sí, así bufo es. Alvarius. Bueno, además, antes de eso, sí quisiera hacer una pausa, porque ahorita estábamos hablando con el tema de la medicina, que si son medicinas o son herramientas. Yo quería leerles una definición de lo que es medicina. Dice, la medicina, del latín medicina, derivado a su vez de mederi, que significa curar, medicar. Es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano. Bueno, pues el primer tema, ¿es medicina o no es medicina? ¿O es droga? Es droga, vamos a tocar eso, pero para empezar, bueno, de hecho empezamos. La definición de droga, y eso te digo porque ya lo he leído 50 y tantas veces y lo hemos dicho muchas veces, es sustancia aplicada a un organismo que genera un cambio en el mismo. Por lo tanto, droga es la cocaína, droga es el azúcar, droga es el cafecito que te tomas en la mañana, droga es la sustancia del bufo alvarius. El cigarro. ¿ok? Entonces, droga es sustancia aplicada a un organismo en el cual genera un cambio. En Estados Unidos, las farmacias, ¿cómo se llaman? Drugstore. Son las drugstores. Así es. En México se llamaban droguerías. Así es. ¿No? En un inicio las farmacias, ahora ya no es tan común el término, pero entonces una droga es una medicina. Y pues sí, digamos que entra en la categoría de droga, pero normalmente tienen una connotación negativa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no todas te sirven para curar. Exacto. La coca no creo. No, te voy a contar una extraña historia de la cocaína. Yo tenía un buen amigo que era reportero, que, bueno, tenía un problema durísimo con la cocaína, y una vez chocó en una moto y se destrozó por todo su cuerpo. Pero de no ser por la cantidad de cocaína que traía adentro, hubiera muerto, porque su corazón estaba así bombeando y lo mantenía vivo y despierto, ¿no? Entonces ese es un ejemplo muy interesante donde las drogas o las sustancias aplicadas en el momento adecuado y con la cantidad correcta. Claro. Vamos a ver,
la heroína, por ejemplo. La morfina. Que lo usan todavía en los hospitales. Exacto, o sea, un opiáceo de ese tamaño puede resultar medicina si de repente necesitas anestesiar a alguien o que no entre en un estado de shock, pero si te lo inyectas en la calle, pues ya no es lo mismo, ¿no? Todo aplica igual, incluso el azúcar. Si comes un poquito de azúcar, puede ser una cosa que endulza tu vida y endulza un panecito, pero a ver, atáscate de azúcar y te va a dar diabetes, ¿no? Así es. Entonces, para empezar, vamos quitándole la connotación de malo a las drogas. Son lo que son. Son herramientas y volvemos a la esencia que es. Es una sustancia que aplicada en un organismo le genera un cambio. Entonces, ya cómo se use es distinto, ¿no? O sea, si te tomas 50 aspirinas, te desangras. Así es. Si te tomas una, se te quita el dolor de cabeza. Así ¿no? es. Entonces, partimos de que es droga. Es una droga. Es una medicina, depende de cómo se use. Pero yo creo que muchas personas no saben qué es el bufo alvarius y me gustaría empezar platicando desde el principio, ¿no? Así es. O sea, porque ahorita hay gente que empezó, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? ¿Qué es una droga? Y que además está muy de moda ahorita, ¿no? Sobre todo lo que yo veo que en Europa, en España, yo veo que hay mucha gente que están ahorita haciendo el bufo alvarius, ¿no? Y que están pasando muchas cosas alrededor de eso. Así es, pero bueno, empecemos primero. El bufo alvarius, o Incilius alvarius, es un tipo de sapo que habita en el desierto de Sonora. No hay ninguna parte del mundo donde esté más que en el desierto de Sonora. No es el de Brasil, ¿verdad? Porque también creo que hay otro de Brasil. Sí, que se llama cambó. Ajá, que ese, de hecho, he visto historias donde ha habido gente que sí se ha muerto, que se han hecho ese famoso cambó que dices. Ok, vamos a diferenciar y esa es una pregunta muy importante. Pero, ok, el cambó es una rana y es un veneno neurotóxico que te pones y es una vacuna. Okay. Y el bufo alvarius es la secreción del sapo y se fuma, ¿ok? O sea, son dos cosas muy distintas. Y volvemos al punto. El cambó puede ser una medicina si se usa bien, puede ser un veneno terrible si se usa mal. Pero entonces, separando estas primeras dos cosas, recordemos, el bufo alvarius se le extrae una toxina que tiene en su espaldita, se pone en una pipa y se inhala. Pero se cristaliza, ¿no? Se cristaliza. Okay. Y ¿se deja secar o...? Sí, lo que se hace es, se exprime la glándula del sapo, se pone a secar y después de que se hace como como una hojuelita cristalizada, sí, se pone en una pipa y se inhala. Así es. Ok, y es una cosa muy fuerte porque se inhala en las mismas pipas de crack, ¿no? Fuertísimo. Y pero te digo, volvemos al punto, es una medicina o no, pues es una herramienta, pero vamos continuando. Entonces, ¿qué es? Separamos primero, cambó es una rana, no vamos a hablar del cambó, de eso hablamos después, pero es una rana del Amazonas, es otra cosa. Esto es el bufo alvarius, que te decía yo, es un sapito que vive en el desierto de Sonora, que no nada más está en México, el desierto de Sonora y Arizona es el mismo desierto, solo que está dividido por una línea. Entonces los sapitos están del lado de Estados Unidos y están del lado de México. Ahora, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la sustancia activa que tiene? La sustancia activa que tiene esta secreción o este sapito es el 5-MeO-DMT y otras cuantas más, pero la que es como la que está más presente y la que genera la experiencia enteogénica, que ahorita vamos a hablar de eso también, es el 5-MeO-DMT. ¿Y qué es el 5-MeO-DMT? Es una molécula que conecta en nuestro cerebro partes que normalmente no usamos. Entonces, ¿qué son? Se llaman triptaminas. Las triptaminas. O sea, una triptamina son las hormonas cerebrales o los conectores del cerebro. Okay. Tú, por ejemplo, ahorita estás bajo el efecto de la triptamina serotonina, que es la que te mantiene en estado de vigilia. O sea, ahorita Ileana está atenta, estás viendo, estás escuchando, estás con todos tus sentidos. ¿Por qué? Porque
la molécula conectora tiene agarrado tu cerebro, por ejemplo, A, B, C y D. Vamos a ver, ¿no? Sí, que es como una serie de luz, ¿no? Como la de los arbolitos de Navidad, ¿no? Tal cual. Exacto. Están Sí. todos conectados y ahorita están prendidos. O deberían. Sí. No, están prendidos cierta combinación de partes de tu cerebro, que es Ok. lo que te mantiene en modo automático. La serotonina es un neuromodulador, son neuromoduladores, estas hormonas. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro humano es ¿cómo decirlo? Es el aparato de intercomunicación entre el espíritu que está en este cuerpo y la realidad. O sea, tú no eres nada más tu cuerpo. Tú eres un espíritu que tiene esta biomáquina que te permite caminar en esta realidad. ¿Esto estamos de Así acuerdo? es, Entonces, correcto. bueno, teniendo ese primer punto de acuerdo, el cerebro se comunica a través de, vamos a ver, 5 sentidos básicos, ¿no? Y eso es cuando estás bajo el conector serotonina. Está prendido A, B, C y D en tu cerebro. Si tú le cambias el conector neuromodulador a tu cerebro y prendes X, Y y D, entonces el espíritu que está experimentando esta realidad accede a unas funciones más avanzadas del cerebro que normalmente no se usan. ¿Por qué? Porque no se trata de estar en estado alterado de conciencia todo el día. Estamos preparados para estar en modo automático, para funcionar. Sí, para estar conectados, digamos, del modo estándar, ¿no? Así es, en Ajá. modo automático, ¿no? Automático, ajá. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Esta molécula no nada más está en el bufo alvarius. Esta molécula la producimos nosotros mismos, está en una plantita que se llama yopo y de hecho está en muchísimas partes. El DMT y las triptaminas están en casi todas las plantas, en diferentes concentraciones, pero particularmente está el 5-MeO-DMT, nosotros la producimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros entramos en estados profundos de meditación? Estos monjes que están en el Tíbet 30 años ayunando y todo esto, de repente entran en estos estados profundos como de iluminación. ¿Y es por qué? Porque empezaron a ellos mismos segregar la molécula. Nuestro cerebro, pero sobre todo nuestro intestino, es un laboratorio de drogas increíble. O sea, estas drogas son drogas, por ejemplo, cuando haces mucho ejercicio, se genera una, vamos a decirlo, es una droga que te hace sentir bien, ¿no? Cuando empiezas a meditar, se generan estas drogas también que te hacen conectar con estos estados alterados de conciencia. Ok, entonces, digamos que lo que está haciendo es explotar un poquito más esta sustancia que ya la tienes, como que te la está abriendo más, ¿no? Es lo que hace el sapito. Sí, el sapito Como tiene la concentrar molécula. más. O sea, Exacto. esa eso que ya tenemos nosotros lo está expandiendo. ¿Es así? Así es. El cerebro funciona perfectamente solo y hay una enzima que la regula, que se llama monoamino oxidasa. ¿Por qué? Porque pues si no estaríamos en estado alterado. Si estuviera conciencia. constante en nuestro cerebro, exacto, estaríamos todo el tiempo en un estado, ¿no? De conciencia Alterado. y no estarías aquí. Exacto. Y ya no estás en la realidad y ya no estás en tu parte, en tu modo humano, que es lo que hemos estado hablando en los programas anteriores, ¿no? Del ser humano. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta molécula? Esta molécula, si como dices tú le subimos los watts a la cantidad, nos permite tener una experiencia, lo que se llama divina, mística, de autoconocimiento, de fusión con el todo. ¿Por qué? Porque lo que hace mecánicamente en el cerebro esta sustancia es que apaga una región donde está lo que le llamamos el ego o el sentido de individualidad. Entonces, este conector apaga el lóbulo frontal izquierdo, que es donde radica el sentido del yo, y al apagarlo entramos en este estado de unidad o de fusión absoluta con la fuente. Con el todo. Con el todo. Así es. ¿No? Entonces, pero esto no es exclusivo del sapo, es exclusivo de la molécula.
La molécula, recuerden, la producimos nosotros, está en el sapo, está en el yopo. Por ejemplo, cuando vamos a morir, cuando estamos a punto de... Y cuando nacemos también. Cuando nacemos. En realidad, esas teorías de cuando nacemos, yo no sé si algún fetito le hayan abierto y le hayan revisado el cerebro. Okay. O sea, es una teoría. Okay. Pero lo que sí es una realidad es que cuando morimos, lo último que hace el cerebro es hacer una inundación de 5-MeO-DMT y NN-DMT. Lo último que hace el cerebro es eso. ¿Por qué? Porque esta molécula es justo el portal que le permite a los espíritus o a las esencias hacer los cruces dimensionales. Wow. O sea, el 5-MeO-DMT es una biotecnología. Y lo estamos ligando esto todo con el sapo porque el sapito tiene esa sustancia activa. Pero a ver, tengo ahí una duda, perdón. Perdón, sí. Ok, entonces si segregas más esa molécula en el momento que te estás muriendo, es lo que tú me dices es porque te abre los portales para entrar a tu otra dimensión o a donde te tengas que ir ya desencarnado, ¿no? Digamos así. Sí. ¿Y qué tanto es real eso? A ver, Beto. Porque es droga, al final, perdón, ¿no? Sí. Pero al final yo sí te lo pongo, lo vamos a hablar del LSD y de otras drogas, Sí. pero ¿qué tanto te hace alucinar para que ese proceso de tu muerte sea más lindo o sea más leve, pero qué tanto es real lo que estás pasando ahí? Espérame un segundito. Bueno, a ver, Beto. Bueno, yo creo que antes de responder esa pregunta que está muy, muy interesante, yo también no sé cómo es que midieron los médicos que al nacer esta sustancia se secreta, pero lo que sí me he dado cuenta, los que hemos podido experimentar esta molécula que al final del día nos conectan con el amor, lo más curioso es que un bebé recién nacido y que no sea tuyo, con el simple hecho de estar cerca de él, te transmite amor. Eso no está en duda. Y entonces, ¿de dónde proviene esa energía tan amorosa que un bebé está emitiendo? Porque no es porque está pequeño, es porque está esa energía. Entonces, pero sí siempre he tenido la curiosidad de cómo es que midieron que al nacer hubo toda esta inundación de esta molécula. Y lo que es un hecho, es muy fácil conectarse con un bebé recién nacido. Por muy fuerte o duro que seas, nada más de verlo, esa fragilidad inmediatamente la conectas, ya sea de manera incómoda o amorosa. Pero pues bueno, y la otra pregunta, ¿tú qué opinas? Ok, en el tema de lo que estás diciendo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué me lo explico yo que no es una alucinación? Exacto, que Okay. es como, bueno, pues ya me alucino un ratito antes de morir para no sentir tan feo, ¿no? No sé. Sí, mira, hay una constante. Este reporte de las personas que se mueren y luego regresan, que dicen vi el túnel y vi la luz, también se ve con la molécula. ¿Ok? Ahora, si fuera una alucinación, no sería, o sea, sería una alucinación colectiva. ¿Por qué? Porque todos reportan absolutamente la experiencia mística. Cuando te vas a morir, dicen casi todos, vi una luz al final del túnel. Esa luz es la fuente a la que se accede a través de esta molécula, sin necesidad de morir. O sea que me estás diciendo que la mayoría de la gente que tiene la experiencia con el sapito llega a tener un tipo de muerte espiritual. Es eso, al final es eso. ¿Por qué? Porque al final te fumaste un veneno de sapo y te moriste. Que yo ya la tuve, ya les contaré después, que fue una maravilla. Pero es eso, entonces, eso es como vivir un poco tu muerte sin morirte físicamente, pero es como vivir un poco tu muerte. ¿Para qué? Ok, tiene muchísimos usos. Te voy a platicar la historia de mi querido Hugo. Voy a platicar la historia de Hugo. Mucha gente se pregunta, ¿y para qué asomarme a ver qué hay del otro lado? ¿Para qué asomarme a ver qué hay del otro lado? Eso a mucha gente le puede dar pavor, ¿no? Ok, ahí te va, un uso específico. Teníamos un amigo que se llama Hugo, que tenía leucemia. Tenía 5 años peleándose con la leucemia. Era un ateo recalcitrante, pensando que cuando muriera
iba a desaparecer. Su cuerpo estaba despedazado ya por la enfermedad, pero no se moría y sufría todos los días unos dolores terribles. ¿Por qué? Porque tenía un pavor profundo a desvanecerse. Recibe la experiencia y se da cuenta que sí hay otra realidad, que sí hay un espíritu, porque es algo que solo cuando lo experimentas lo puedes ver. Y los escépticos podrán decir, eso es una alucinación, claro, y lo que sea. Pero bueno, la pregunta es, ¿lo has vivido o no? O sea, hay cosas que solo se entienden al vivirlas y que son indescriptibles. Entonces, esta persona recibe una sesión, entra, su cerebro se programa en modo deja de estar en modo automático, entra en estos estados alterados de conciencia y se da cuenta que hay toda una realidad alternativa y decide morir, ¿no? Se queda más tranquilo, sí, porque claro, ya se va en paz, ¿no? Ve que hay algo más allá. Ve que hay algo más allá. Entonces, vamos a ir a un corte comercial y seguimos hablando del 5-MeO-DMT y el bufo alvarius. Sí, porque este tema de verdad que es todo un misterio para mí. Me encanta, porque si lo llevas bien llevado es una bendición. Esto es Radio Humano. Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com. Esto es Radio Humano. Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema tan importante. No, se está poniendo sabroso, ahora sí, con todo, ¿eh? Y todas estas dudas que tienes están padrísimas. Pero bueno, a ver, entonces estábamos hablando, ¿cuáles son los posibles usos? ¿No? Ese es uno, ¿no? Ayudarle a bien morir a alguien. Ok. Y te generaba una duda a ti, ¿no? Sí, claro, porque yo digo, a ver, es como cuando tienes un accidente, cuando te pasa algo, tú sueltas, se me fue el nombre que te dije ahorita. Adrenalina, precisamente, pues para que no sientas ese dolor en el momento, ¿no? La gente que ha chocado, que ha tenido accidentes muy fuertes, es más, dicen que si te rompes un brazo en el momento no sientes el dolor, ¿no? Porque el cuerpo te droga. Porque el cuerpo te droga, te mete adrenalina para que no sientas, ¿no? Es parte de la perfección de cómo nos creó Dios, ¿no? ¿Qué tanto es, o sea, no es esto como, bueno, así como te paso adrenalina para que en su momento no sientas ese dolor, te voy a dar una dosis fuerte de DMT para que tu muerte sea pues lo más bonita o lo más light que se pueda, para que en ese momento, en esa transición, tú no sientas algo tan fuerte, ¿sabes? ¿Qué tanto es una alucina y qué tanto es real? ¿Me están entendiendo? Sí. Sí, pues bueno, yo no creo que sea por ahí de que para que no sea tan fuerte te mando DMT. De hecho, yo creo que es completamente al revés. Entre más estrés, más secreción, más sacamos esta molécula, porque el estrés simplemente viene a ser parte de la resistencia de sentir uno. O sea, yo lo he comprobado con las personas con las que trabajo, que entre más resistencia, es más difícil conectarse con uno. Y cuando tú agarras y te das ese permiso de sentir todo, lo digo por lo siguiente, porque me ha tocado experimentar dar esta medicina, esta herramienta a personas que han salido de la cárcel por homicidio, personas con un nivel muy alto como de violencia. Y curiosamente, cuando ellos se dan la oportunidad y se resignan y bajan la guardia y dicen, es que me rindo, híjole, yo he visto que son las ceremonias más hermosas que he vivido yo, a diferencia de las personas que creen que son las perfectas, amorosas, las más humanas. Híjole, yo he visto todo lo contrario. Entonces, al final del día, yo creo que esta triptamina simplemente se conecta con nosotros en el momento que nosotros bajamos la guardia y decidimos sentir todo. Porque me han reportado casos de personas que he tratado aquí, que en momentos de estrés, no sé, por ejemplo, en una violación a una persona,
la persona agarró, se conectó consigo misma y no sintió en absoluto esa agresión por ir hasta adentro para proteger lo que era ella. Entonces ella misma se protegió. Digo, es un caso muy raro. Sí, claro. Pero de esa manera fue. O sea, entonces ella en el momento que dijo, aquí no puedo hacer nada porque el exterior es más fuerte de lo que yo puedo manejar, inconscientemente no se dio cuenta que entró en una meditación y no se acuerda de nada. O sea, nomás existía físicamente el abuso. Bueno, pero es que eso pasa mucho. De hecho, la mayoría de las personas que han sido violadas o abusadas sexualmente lo borran, lo bloquean. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo traigan arrastrando en su vida. Porque de hecho muchas personas que traen problemas con el alcohol, con las drogas, con muchos tipos de cosas, han sido personas que fueron violados de niños y que no han venido y que no han podido resolver esa situación. Entonces, sí que padre que te puedas bloquear, ¿no? Para no sentir en el momento, pero lo traes cargando. Es que esa es la diferencia, que esta persona no traía ese trauma. Ah, ok. Y eso fue lo que me impresionó. Dije, ¿cómo? ¿De qué manera fue que tú lo trabajaste? Es el primer caso que a mí se me hizo como sorprendente, porque los que lo ocultan o lo evaden son los que realmente la pasan mal, porque hay un evento el cual no lo trabajaron. Así o sea, es. yo en esta como terapia post-sapo, me di cuenta, dije, oye, pues lo trabajaste perfecto sin darte cuenta, porque ella ya era una persona que estaba... Es como si la vida le hubiera puesto una prueba de qué tan conectada está con ella. Pues conectadísima. Sí. Pues volvamos al tema del bufo alvarius. Ok, volviendo al tema del bufo alvarius y discutiendo con el tema sobre todo lo que me decías de la molécula, sobre si es un escape final a la muerte. Así, ¿qué tan real es lo que estás viviendo en ese momento, no? Sí, al final, este es otro dato muy interesante. El doctor Jorge Cipriano Olivier, un argentino, en el 94 hace un paper, un artículo médico, donde dice que las personas que están en estado esquizofrénico o psicótico están en la orina, encuentran DMT. Esto quiere decir que estas personas se encuentran bajo los mismos efectos de estas moléculas, solo que no lo saben. Entonces, que el sapito tiene adicional al DMT, tiene otras, ¿no? El sapo tiene otras, pero la que está en mayor cantidad es el 5-meo-DMT. Ok. Pero bueno, a lo que voy es, una persona que está en estado psicótico está bajo los efectos de esta molécula también, solo que no lo sabe. Entonces, por ejemplo, estas personas están viendo o escuchando cosas, están conectados con la fuente, pero nadie les dijo. Entonces se empiezan a confundir y ahí es donde vienen las patologías. Entonces, en respuesta a lo que me estás preguntando de por qué es una alucinación, digo, ¿por qué no es así como un escape, ya se va a acabar tu vida, ahí te va esta droguita para que te mueras? ¿Por qué? Porque estos estados no solo se alcanzan cuando mueres. Por ejemplo, los monjes que están meditando alcanzan estos estados de conciencia alterados. Los locos que están en estado psicótico están en estado alterado de conciencia y no es de muerte. En realidad, ¿qué es? Así, como muy traído a lo más básico que puede ser. Es un portal o es la máquina que en esta realidad físicamente permite a los espíritus hacer cruces interdimensionales. Uno es la muerte, pero si haces un cruce interdimensional sin morirte, puedes expandir tu conciencia, porque lo primero que sucede es lo que le pasó a Hugo, que es, caray, existe algo más. Eso es lo primero, o sea, no hay... James Orrock, que es el autor del libro del Palacio de las Triptaminas, es un ateo recalcitrante. Toma el 5-MeO-DMT y se vuelve un hombre espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar en contacto con la fuente, que es el amor absoluto, al abrir la puerta hacia ese, regresas tocado, regresas transformado. No quiero decir curado, regresas transformado, como decía
Beto. Entonces, ¿qué es lo que tiene el bufo alvarius? Tiene una herramienta que nos permite hacer un cruce dimensional a donde están unas realidades o frecuencias que normalmente no podemos acceder. Y de ahí traemos información que nos permite, si nos damos la oportunidad, de tener una mejor vida. A ver, dijiste regresas tocado. Real, vamos a ver lo bueno y lo malo. Sí. Ustedes saben que yo amo el bufo alvarius. Sí. Yo tuve una experiencia maravillosa que me cambió la vida. Sin embargo, sí puedes regresar realmente tocado. Así nos conocimos, Ileana. Exacto, ¿no? Así nos conocimos. O sea, puedes regresar muy tocado de muchas maneras, ¿no? Sí, que de hecho, pero es que ahí es donde viene la irresponsabilidad. Exacto, que es un punto también muy importante de que cómo sí vamos a tener que tratar, ¿no? te fue dada la medicina, cómo venías tú. Esto es algo nuevo. De hecho, Beto se dedica justo a hacer las integraciones y reparaciones del espíritu. ¿Por qué? Porque te lo voy a poner como me lo explicó Beto hace algún tiempo. Me dice, a un bebé no le puedes, cuando nace, le tienes que dar la leche de su mamá, una papilla después, luego le tienes que dar un arrocito y se va preparando su pancita para después pueda comerse un bistec cuando tenga 10 años, ¿no? El bufo alvarius o estas moléculas son el bistec de la espiritualidad y te puedes indigestar si no estás preparado, si no te dan la información necesaria, si no hay una contención adecuada. Claro que puedes quedar traumatizado. ¿Por qué? Porque es una experiencia de muerte. Así es, así es. Es una experiencia de muerte, pero al final la muerte es un cambio. Claro. Es un inicio. ¿Y qué te dejó? ¿Qué te dejó morirte? ¿A mí? Pues es que yo volví a nacer. Es Exacto. que gracias a mi muerte volví a nacer. Y para mí eso es la mejor experiencia que pude haber tenido en mi vida. Yo, después de mis hijas, el sapo ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida real. Claro. Con sus temas. Sí, y aquí es como importante empezar como a descifrar qué es la muerte, porque la muerte seguramente se escucha como lo que hemos visto a lo mejor en películas de que alguien lo asesinan, pero no, la muerte realmente nos referimos a la cancelación o a la terminación o culminación de los patrones, de pensamientos, de ciclos, de creencias. Cuando en ese momento mueren o terminan o se acaban, te das cuenta que eso era lo único que te impedía seguir adelante. Entonces ha sido fuerte porque la gente lo siente así, lo manifiesta, sentí la muerte, pero realmente lo que murió fue ese pensamiento, que ese pensamiento era el que te tenía atado o creencia, y a partir de ahí te das cuenta de que no, claro que hay más camino, yo no sabía, y se empiezan a caer todas estas barreras. Así es. Ahora vamos a platicar, me encantaría, por ejemplo, la gente que no ha escuchado de esto. Ok, ya dijimos que es el veneno del bufo alvarius, que es un sapito que está en Sonora, que lo secas, es una hojuelita, la fumas. Para la gente que no sabe cómo es todo este proceso, me encantaría que les dijéramos cómo es todo el proceso. O sea, ya sabemos que se seca, se fuma, quién lo hace, cómo lo hacen, dónde tiene que ser, cómo tiene que ser, todo, para que la gente también sepa. Ok, qué bueno que abres esta puerta. Yo creo que lo primero que, como ya dijiste, es una hojuelita que se vaporiza, se inhala. Ok, la experiencia tiene una duración alrededor de 10 minutos. Perdón, ¿hay una cantidad específica? Sí, siempre hay una cantidad. No existe una sobredosis de esta sustancia porque los receptores, que son los que suben la sustancia al cerebro, entra por los pulmones, se saturan y entonces no hay, o sea, así te fumes 30 pipas, o sea, nunca puedes subir más de lo que es. Otra, no te puedes dar una sobredosis de esto. ¿Por qué? Porque es una sustancia que tú ya tienes. O sea, tú no te puedes dar una sobredosis de adrenalina que tú mismo produces. O no te puedes dar una, el punto es el siguiente. Nosotros siempre hemos pugnado por dosis bajas dentro de lo seguro. ¿Qué sería una dosis baja? 0.35 miligramos. ¿Qué es?
Es que pues habría Sí, que porque para enseñarles. la gente que no lo conoce, Pues yo lo que les diría es, si alguien les está facilitando medicina, exíjanles que tengan, si ya les están cobrando dinero, Así exíjanles que tengan una báscula y que pesen su dosis, que no estén, porque nunca falta la persona. Bueno, en realidad eso es todo un tema. Cada hojuela puede tener concentraciones distintas de 5M o DMT. exacto. Eso es otra cosa que es un tema, pero ¿por qué vamos por dosis bajas? Dosis bajas para que si la hojuela está concentrada, estés todavía dentro de un rango de que no pueda llegar a ser traumático. Daño nunca te va a hacer, físicamente no te va a hacer, pero sí puede ser muy intenso. Físicamente, a menos que te estés metiendo antidepresivos, ansiolíticos, ciertas cosas, ¿no? Exactamente, sí hay unas... ¿Y por qué? Vamos a explicarlo por qué. Hay unos antidepresivos que son inhibidores de la monoaminoxidasa. Funciona así porque hay personas que no producen suficiente serotonina, entonces lo que hacen es que por medio de química quitan la enzima que degrada la serotonina, que se llama monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa también es la encargada de disolver o de degradar el 5-MeO-DMT, que es 5-metoxidimetiltriptamina. Entonces, si nuestro cerebro le quitamos la posibilidad de degradar el 5-MeO-DMT, la experiencia puede tornarse eterna. Y de por sí, horas. Entonces, no es que te mueras, no es que te vayas pero puedes tener una experiencia que dure horas. Y no te puedes volver a integrar ya. No puedes volver a Es integrar. lo que me comentaba Beto. Ahora, las personas que tienen lo que se llaman las reactivaciones es porque sus niveles de monoaminoxidasa son bajos y ellos están conectados y sus niveles de DMT son altos. Yo tuve reactivaciones. Claro. Mucho tiempo después. De hecho los niños que están conectados, pero bueno, vamos a continuar en el tema de lo técnico. ¿Cómo andamos de tiempo todavía, verdad? Entonces... Ni menos de un minuto. Ok, entonces, regresando del corte, continuamos con este tema, pero entonces, la experiencia dura aproximadamente 10 minutos. Es muy importante que sepas también que las dosis tienen que ser bajas. Y regresando del corte comercial, continuamos. Sí, que nos expliques un poco más. Gracias. Ok. Esto es Radio Humano. Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com. Esto es Radio Humano. Pues ya estamos de vuelta. Qué interesante tema. Nos vamos a echar unos buenos programas en esto, porque sí quiero que la gente lo entienda perfectamente. Que sepa si toma la decisión de hacerlo o no. Que sepan perfectamente de qué se trata para que no les cuenten y no les pasen cosas. Exacto. Seguimos con el tema. Entonces, son dosis bajas. Yo me acuerdo, a mí me dieron 10 fumadas. No sé si eso es mucho, es poco, no tengo ni idea. Fumé 10 veces. Me decían, guárdalo. Otra vez, sácalo, guárdalo, así, 10 veces. Y ahí fue cuando ya me voy. Que ya les platicaré si se puede. Mi experiencia. ¿Por qué no hagamos un pequeño ¿Quieren que paréntesis? platique mi experiencia? Sí, estaría padre, ¿no? Bueno, pues les voy a platicar. Yo, la verdad, a mí me manda una amiga con una persona que es un, ¿cómo le dicen ustedes? Facilitador de bufalvarius, porque yo traía una situación de depresión crónica. Yo ya había ido anteriormente a psiquiatras, estuve con una que me sobremedicó o doseó, es que no se dice doseó. Sí, sobremedicó podría ser lo correcto. Es dosificó, se dice me sobredosificó. Uh-huh. Y bueno, con ella bajé en una cantidad impresionante de peso. Yo ya estaba de verdad zombie. Se me olvidaba hasta los nombres de las personas. O sea, yo ya no funcionaba. Me tenía apaciguada, ¿no? Y bueno, cambié de psiquiatra. Me dijo que de milagro no tuve un daño hepático. Y bueno, ya me empezó a dar dosis más bajas. Sin embargo, yo seguía pues atorada en mis temas porque la realidad pues seguía siendo la misma. Yo no veía avances. Yo pues seguía viviendo todo igual. Y un día yo le comento a mi amiga que yo ya sentía que mi luz interna se estaba apagando y ella me dijo, por favor, vete a hacer el sapito.
Yo ya había estado en terapias, tanto en psiquiatras como en su momento con psicólogas, y había algo que no terminaba yo de entender, de cuadrar, de sentir, no sé, no fluía. Cuando a mí me hacen el sapo, mi experiencia se las voy a platicar, es en un jardín, en Santa Fe, tenía ¿cómo se llaman estos instrumentos? Un bowl, ¿no? Un cuenco y incienso, y bueno, se hizo como toda una ceremonia, y yo lo fumé 10 veces, o sea, fueron 10 fumadas, me explicó cómo iba a ser. A mí me pusieron una semana antes, dejé de comer carne, cualquier cosa que fuera de origen animal, nada de alcohol, poco cigarro, o sea, prácticamente nada, pero bueno, yo fumo, entonces pues lo más que pude bajarle, y pues ahí me voy. Lo último que yo veo fue cómo todo se pixeleó, como veo al facilitador, veo todo en unos colores como nacarados, como hacia rosas, hacia naranjas, como cuadritos, todo pixeleado, y en donde estoy ya no tengo cuerpo, no respiro, no veo, no nada, sin embargo soy como conciencia, soy energía, y en lo único que yo en ese momento supe era que estaba muerta, tal cual, yo sí viví mi muerte, un pedacito, yo creo que de la muerte, ¿no? Sí. Y yo lo único que pude pensar en ese momento fue en mis hijas, en el tiempo que no les había dedicado, porque aunque estaba pegada a ellas, no estaba en alma, estaba en cuerpo, no estaba en alma, por lo mismo que mi depresión a mí no me dejaba estar presente física, o sea, emocionalmente, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo dije, híjole, ya estoy lejos de ellas, ya no las voy a poder volver a ver en mi vida. Sentí una tristeza profunda, de verdad. No podía llorar porque no existen las lágrimas, no había cuerpo, ¿no? Yo sentía mucha desesperación, sentía una tristeza profunda de no volver a ver a mis hijas. Yo las vi como almitas, yo físicamente a ellas no las pude ver, ni siquiera distinguía qué edades tenían. Yo sabía que había dejado en el planeta Tierra, tal cual, ni siquiera me pregunten colonia, casa, lugar, yo no sabía, de verdad no te llevas nada, y yo sabía que tenía 2 almitas, que amaba profundamente, que no las iba a volver a ver jamás. Yo no vi a Dios, sé que estuvo conmigo, porque yo misma en pensamiento le decía a Dios, pero es que Dios, tú sabes que yo vine a hacerme esto para salvar mi vida, para cambiar, para no seguir viviendo como estaba viviendo yo. Te pido que no me dejes morir, déjame regresar, quiero regresar, mis hijas, déjame regresar. En un momento me pasa otro pensamiento de que ya iba a ser mi funeral. En su momento me alegré porque dije, qué padre, por lo menos me voy a poder despedir de ellas, las voy a ver. Y me llega otro pensamiento donde yo sabía que ya no las iba a volver a ver, y otra vez una tristeza profunda, yo pidiendo a Dios que por favor que no me llevara, que no era mi tiempo. Y otro pensamiento y me dicen, se acabó, para ti se acabó. Y en ese momento dije, ok, pues acepto que ya no voy a regresar, y le digo a Dios, venga lo que sigue. Claro. Y en ese momento cuando yo regreso, me dice el facilitador, no abras los ojos, aguanta, porque yo le digo, estoy muerta, y me dice, estás más viva que nunca. Me dice, no abras los ojos, aguántame. Yo los abrí porque yo estaba confundidísima de, a ver, ¿esto es realidad? ¿No? ¿A dónde estoy? Los abrí, vi todo en blanco y negro, me sentí plana, sin dimensión, sin nada, o sea, era como una carta. O sea, me sentí como una carta de tarot, o una carta así, aplastada, sin cuerpo todavía, todo blanco y negro. Me dijo, agárrate a la tierra. Me acuerdo que agarré la tierra así y dije, no me voy, aquí me quedo, ya sabes. O sea, ese día traía las manos llenas de tierra, de verdad, con náuseas. Pero eso fue el principio. Claro. Ahí todavía no entendía. Bueno, voy a hacer unas acotaciones importantes. En este relato que acabas de hacer, Ileana, se ejemplifica lo que dijimos en el track pasado. ¿Te acuerdas cuando te dije yo que aplaca las funciones del lóbulo frontal izquierdo? Así cuando es. me dices, era una esencia sin cuerpo. Eso es lo que mecánicamente hace el 5-meo DMT.
la esencia que habita en ese cuerpo es una esencia que es independiente al cuerpo, ¿ok? Entonces, al mecánicamente apagar eso, brota este sentimiento de ser espíritu sin cuerpo. Es lo que se llama la gente cuando dice tuve un viaje astral o dejé mi cuerpo. Entonces sí es un viaje astral como tal. O sea, en ese momento tu Pero espíritu... más bien te lo pregunto, no me lo preguntes a mí. Yo sé lo que es. Yo te puedo decir que sí. Claro que lo es. Tu espíritu sale, tu alma, tu espíritu salen de tu cuerpo, porque no era cuerpo yo. Era la esencia. Era la esencia. Pero entonces es donde te digo que la biotecnología que permite hacer ese salto es la molécula. ¿Me entiendes? Ok. Ahora, tiene muchas otras funciones, ¿no? Y funciones muy prácticas. Pero entonces, fíjate bien, me estás diciendo eso, que sentiste que te abandonaste el cuerpo. Eso es lo que me refería. Y la segunda de la experiencia de muerte es que esa es la muerte. Tú ya sabes lo que va a haber después de la muerte. O sea, esta herramienta te permite tener una experiencia de muerte sin morir. Te permite ir a los otros reinos sutiles sin morir. Así por eso es. es tan maravillosa. Es un regalo, por eso es uno de los tesoros más grandes que nos dejaron aquí, bien usado. Yo lo que siento es que crucé la puerta, no terminé de ver bien la muerte. Lo que siento es que es como si te pasas estás en un cuarto y te asomas. Siento que yo entré como al principio de la muerte, unos minutos. Sí, yo creo firmemente que yo vi el inicio de la muerte. También les puedo decir que para mí la muerte no es que me conflictúa, pero no es tan mala como la tenemos. Y creo que tú realmente no te llevas nada de aquí. Y creo que lo que tú haces mal, tú mismo, es lo que cargas allá. Bueno, mi experiencia. Claro, y al final que solo es una transición, y esta herramienta nos da la certeza de que sí somos espíritu. Y los escépticos que dicen yo no soy espíritu, yo me voy a morir y me voy a enterrar, bueno, prueben esto y hablamos después. Sí, hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Se apaga la luz y se acabó. Ahora, es lo que te digo, prueben esto y se van a dar cuenta. Pero no hay palabras, ni tampoco hay una ciencia que te lo pueda. Hay cosas como el amor. Esto es como el amor, Beto. O sea, hay cosas que no se pueden comprobar. O sea, el amor no se puede medir, pero sin embargo existe. Sí, no puedes medir qué tanto amas. ¿No? No puedes medir qué tanto amas, pero sí puedes decir sí siento o no lo siento. Y por mucho que trates de maquillarlo, no, es que a lo mejor lo que siento es como un apego, es un amor. O sea, al final del día, nadie se ha dado cuenta que el apego es el amor disfrazado. El apego a la vida, a la droga, a la pareja. Nada más hay que saber a qué te estás apegando. Ahora hay que morir para vivir a veces. Claro, por eso es el regalo tan grande. A mí también una vez en una ceremonia yo pensé que ya me había muerto. Porque también dije, no, ahora sí, te pasaron las cucharadas y ahora sí ya te vas a morir. Y entonces yo dije, no, ya me voy a morir. Y empecé a extrañar a mis hijos. Y en el momento en el que di la bocanada de regreso, dije, estoy vivo, nadie me va a parar ahora. Porque entonces empecé a sentir mi cuerpo y empecé a sentir todo. Y dije, claro, es el regalo más grande. Que eso es lo que pasa cuando las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, que dicen, es que estuve en coma. No, más bien los que tuve un accidente y vi la luz y entonces me salí de mi cuerpo. Y cuando regresan, son personas súper espirituales. Es la misma experiencia. La experiencia de muerte te educa. Y está inmiscuido siempre la molécula. Esta molécula, a veces producida por ti, a veces por el sapo, a veces por el yopo, a veces por un episodio psicótico, puede ser, o sea, de diferentes maneras, ¿no? Pero la molécula, la herramienta, es así como hay una máquina del tiempo, esta es una máquina de las dimensiones. Que no siempre tienes experiencias de muerte con el sapo. No, es un regalo. O sea, realmente si te toca tener esa experiencia es maravilloso. Es porque lo necesitabas. Es como te destruyo para que te vuelvas a construir. O sea, mi depresión a mí, después del sapo se acabó. O sea, de verdad es que yo ya lo que menos quiero es morir. Realmente hoy lo que le pido a Dios es tiempo
para poder disfrutar de mis hijas, para disfrutar mi vida, para encaminarme, para saber cuál es mi misión aquí, ¿no? Pero sí, o sea, no le pasa esto a todo mundo. Sin embargo, los que hemos tenido la suerte de tener estas experiencias tan fuertes, es lo que te simbra, es lo que te hace que te quedes y digas, aquí estoy. Claro, y las lecciones son duras, ¿no? Yo tengo una anécdota muy interesante donde de repente está una persona que estaba ahí, me quiero morir. Entonces lo agarraron, le taparon la nariz y la boca, se empezó a poner morado y se empezó a sentir y empezó a patalear como gusano en sal. Y entonces se estaba completamente desconcertado, y cuando le quitaron la mano de la nariz y da la primera bocanada, le dice, ¿se quiere morir o no se quiere morir? ¿No? Eso fue real. Eso es real, es una historia. Es una historia. Tanto entonces, estás que lo pides. Claro, ¿no? Pero aparte, o sea, ándale, deja de respirar, ¿no? Y a ver si te estás ahogando o sea, y cuando llega la bocanada de aire, entonces vale, no, mejor si quiero vivir, mejor si se siente bien, mejor si esto, y te das cuenta que todo es drama, y que hay que agradecer la vida, ¿no? Entonces, este regalo de la experiencia cercana a la muerte es una experiencia que se agradece, ¿no? Que suena muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, pero así como puede llegar a ser fuerte, puede llegar a ser como parte del nuevo plano de reconstrucción de uno. Porque muchas veces no te das cuenta y en tu vida te vas construyendo de la manera equivocada, donde todo empieza como a tambalear. Lo que hace efectivamente el sapo es tirar todo, y en ese momento es cuando sientes que te mueres, pero tiras todo para volver a construir de una manera completamente distinta. La ventaja que tienes, imagínate que tú eres un arquitecto y agarras y levantas un edificio y estás aprendiendo a hacer edificios. Entonces te das cuenta que en un temblor se daña la mayoría de la estructura. Entonces muchas veces por cuestión económica no puedes agarrar y tirarlo. Entonces tienes que resanar o poner parches. No, el ser humano sí tiene toda la autorización que uno se dé de tirar todo para volver a empezar. Que eso fue maravilloso, que es lo que me pasó a mí. Y yo creo que le ha pasado mucho, eso le ha pasado a muchas personas, ¿no? Ahora, tienen que tener muy claro que esta es una experiencia que sacude profundamente los cimientos de tu vida, y que cuando inicias una experiencia de estas, es como si tiraras el Jenga, y vas a tener lo que reconstruir. Y no hay punto de regreso. Exacto, real, ¿eh? Te tiras al vacío. Y ahora, ya nos quedan poquitos, vamos a despedirnos. Oigan, pues vamos a tener que continuar con este tema de el bufo alvarius, porque estamos apenas empezando, ¿eh? No hemos escuchado todavía nada. Pues muchísimas gracias. Este fue un programa más de Radio Humano, Beto. Gracias a todos ustedes, gracias hermanita Liliana, Mario, y en el que sigue seguiremos hablando más acerca de este tema. Bonito fin de semana, cuídense y no nos dejen de sintonizar. Strong.
حقیقت اهلیم هری بدم برایم اگر دو صف دنیا ملایر دنیا Esto fue Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com